Buenos días, mi nombre es Dominika Pajkišová y hoy voy a hablar sobre gamificación como base del aprendizaje significativo. El año pasado he realizado una investigación-acción dentro de un proyecto universitario, o sea, he ido a dar las clases en la escuela primaria, con el objeto de enseñar a los alumnos cómo aprender a aprender jugando. Entonces, el objeto del proyecto universitario era aplicar modelos diferentes, modelos no tradicionales a la educación, a las clases. Entonces, yo he elegido con mi equipo el construccionismo, el modelo construccionista. He sido la maestra durante 2 meses de los alumnos de una clase de 21 alumnos que tenían entre 7 y 8 años. Un alumno tenía problemas de conducta que un poquito influido la dinámica y la disciplina de la clase. Era una escuela pública en un pueblo de Eslovaquia, en Bicha. Eso es la escuela, es el aspecto de la escuela. No voy a hablar mucho sobre la teoría, pero un poquito para introducir mi trabajo. Según Novak, se da un aprendizaje significativo cuando la información nueva se pone en relación con conceptos ya existentes en la mente del que aprende. Estamos de acuerdo con esa percepción del aprendizaje significativo, pero Anderson define 3 tipos de conocimiento: declarativo, procedimental y explicativo. Novak y Ausubel se centran en el aprendizaje declarativo y procedimental. Y nosotros, además de esos 2 puntos que los vemos así de manera constructivista, que hay que aprender, hay que construir el conocimiento, creemos que es muy importante el conocimiento explicativo, o sea, que cada alumno sepa por qué aprende, para qué aprende y que tenga algún significado interno para el propio alumno. Entonces, eso soy yo. Antes de cada clase o en principio de cada día, me he vestido como una conductora de Mago Bus y hemos viajado con los alumnos a los mundos de los cuentos. Eso ha sido como un concepto general lúdico que he aplicado. Entonces, cuando teníamos las clases de literatura, por ejemplo, viajábamos en el autobús, en nuestro Mago Bus, al mundo de historias, de hadas, de magos, de cuentos. Cuando teníamos la clase de biología, nos hemos convertido, nos hemos transformado en glóbulos rojos y viajábamos al cuerpo. Como ya he dicho, era un modelo construccionista y nos centrábamos en el aprendizaje significativo a través del enfoque lúdico. He elegido algunas clases para enseñaros cómo eran las clases. Entonces, las clases de lengua y literatura, proyectos. Aprendizaje por proyectos o proyectos. Cada viernes hemos realizado proyectos. Eran 2 clases de arte y 2 clases de lengua y literatura. Entonces, cada viernes ha sido un tema diferente. Yo me voy a centrar en un viernes, viajando a la Navidad, un viernes sobre la Navidad. Entonces, primero nos sentábamos en un círculo y yo les preguntaba a los alumnos sobre la Navidad, sobre sus tradiciones, cómo están pasando la Navidad, sobre su familia, qué están haciendo en la Navidad etc. Después les pregunté quién está más afectado durante las Navidades por la pandemia, por COVID. Y entonces los alumnos me respondían que las personas mayores. Y después yo les hice la pregunta: ¿qué podríamos hacer nosotros para alegrarles, para hacer algo bonito para ellos, como ahora no se pueden visitar? Entonces, a través de brainstorming, los alumnos formaban ideas. ¿Qué podríamos hacer para ellos? Y se autodiseñaban un plan de juego que se pintaban a la pizarra. Yo he hecho las notas sobre las ideas y hemos elegido las que fueran realizables en aquel momento. Porque, por ejemplo, decían que podríamos cocinarles, pero no teníamos las posibilidades, no teníamos la comida, etc. Entonces, eso es el plan del juego autodiseñado.
eso lo preparé yo, el brainstorming y la autoevaluación la organicé yo también. Pero lo demás, ellos se pintaban un plan de juego así en la pizarra. Entonces, empezábamos con la felicitación, la transcripción del texto, de una felicitación de Navidad. Feliz Navidad, oh, queridos abuelitos y tal. Entonces, todos han hecho una felicitación, una carta de felicitación. Después, en grupos, han realizado un teatro, han hecho un teatro, 3 cerditos y un vegetariano, que ha sido un texto que yo les he escrito y ellos en grupos, a través del método de colaboración, han hecho ese cuento completo, a través de la encenación. Después fabricaban muñecos de nieve y lo último era autoevaluación, donde se formaban conflictos sociocognitivos que los alumnos tendrían que resolverlos por ellos mismos. No era nada planeado porque los conflictos sociocognitivos no se pueden planear, pero era el sitio el espacio donde se formaban. Era así, entonces eso es el círculo en que hablábamos, eso son las ideas del brainstorming que tenían que escribir. Eso ya preparaban el teatro. Tenían 2 textos, eran 4 personas, 4 alumnos. Eso ya es la realización, la encenación, y esos son los muñecos que fabricaban. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la lectura musical, que los alumnos tenían literatura obligatoria, tenían un texto. En libro de texto tenían un texto cualquiera que les tocaba. Entonces yo cogí unas frases o unas palabras o frases cortas o partes de las frases, con lápiz me las marcaba y después en casa, a través de la aplicación de la transformación de sonido, he transformado la melodía, he cambiado la melodía. Era, por ejemplo, tun, 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 y a través de la aplicación la he transformado que era robótica. Entonces, los alumnos iban y leían uno detrás del otro y cuando venía la frase, que ya yo la tenía marcada, les paraba, les ponía la melodía y ellos lo cantaban. Era a través de un enfoque así de lúdico, de juego, estaban haciendo la lectura obligatoria que tenían que hacer y la verdad que se les daba muy bien. Después la biología, entonces empezamos con disolución. Jugábamos a hacer unos experimentadores, viajábamos al laboratorio. Entonces, a los alumnos se formaban grupos y en cada grupo habían diferentes roles. Rol de suministrador, inspector, presentador y escritor. Entonces tenían su libro de texto de biología donde leían un trozo sobre disolución de sustancias en agua. Después pasaban a la creación de suposiciones. Si, por ejemplo, azúcar se disuelve en agua. Y después ya el último paso era la verificación. Así era. Entonces, roles, libro del texto. Aquí hacían el experimento, que eran como hemos viajado al laboratorio y ellos eran unos experimentadores famosos y después la verificación de suposiciones. La última clase era esqueleto. Entonces, otra vez, jugábamos a hacer y viajábamos al laboratorio. Primero, les modificaba de enciclopedia un trozo de texto sobre esqueleto. Entonces, ellos tenían que analizar el texto a través de un método insert. El método insert, ¿qué es? Es que tienen un texto y tienen que poner marcas. O, por ejemplo, como podemos ver aquí, V cuando es algo que ya sabían. Plus cuando es una información nueva. Interrogación cuando esta información no la entienden. Pueden ponerlo a las frases completas o pueden ponerlo a la palabra si alguna palabra, por ejemplo, no entienden. Después de hacer insert y aprender muchas cosas, aprendíamos haciendo y usando el conocimiento del texto y construíamos el esqueleto. Era así, entonces insert del método, eso es el método insert, como estaban trabajando individualmente y después en grupos construían esqueleto y tenían que poner los nombres de los huesos que han aprendido. Sí.
Después, además de esos juegos, de este enfoque lúdico de jugábamos a ser y también de viajar en Mago Bus, siempre les hacía unos juegos pequeñitos relacionados con la materia dada. Por la mañana les daba papeles con números, desde 1 hasta 6. Y ahora, antes de literatura, por ejemplo, hacían pantomima los números 2, los que tenían el número 2. O los que tenían el número 3 ayudaban al conductor a calcular cuánta gasolina gasta en Mago Bus. O eran unos juegos pequeñitos de motivación. También hacíamos baile y ejercicios físicos. Ha sido muy de ayuda usar todos los objetivos, no solamente el cognitivo y no solamente el afectivo, sino también el psicomotórico, que después los alumnos eran como más ilusionados. Después jugábamos al silencio. Como ya he dicho en el principio, teníamos un niño que tenía diagnosticados problemas de conducta y por eso a veces se rompía la disciplina en la clase y la maestra tenía que coger la atención o llamarles otra vez, llamar la atención de los alumnos. Y como no quería gritar, pues jugábamos al silencio y eso era, por ejemplo, quien me ve se toca la oreja, quien me ve se toca la nariz. Y después les hacía, quien me ve se toca la oreja. Y los alumnos, como les robaba la atención y me miraban. O hacíamos el oso hambriento, que ellos eran abejas, hacían bzzz, y cuando yo me desperté, pasaba entre las mesas y ellos tenían que silenciarse cuando yo desperté, cuando yo como el oso hambriento desperté. O después era encuéntrame, que yo daba un señal a un alumno, solamente a uno, por ejemplo, así, y él tenía que dar señal a otro alumno, como mandarlo a otro alumno. Hacíamos como una serpiente y así se quedaban todos en silencio. Resultados de la investigación. Hemos conseguido que los alumnos, a través así de los juegos y aprendizaje significativo, tenían una motivación intrínseca. ¿Y cómo sé eso? Es que los alumnos llevaban a las clases cosas que hacían en su casa. O sea, por ejemplo, nos traían de matemáticas más ejercicios o inventaban cosas que podríamos leer en literatura o hacían cuentos en su casa sin que les digamos que tienen que hacerlo. Y también las actividades corrientes que se hacen en la escuela y no suelen ser muy preferidos por los alumnos, como por ejemplo el dictado, se transformó en algo positivo. Lo hacíamos de manera también lúdica, que ya no me queda tiempo a hablar de eso mucho, pero la verdad que también esas actividades les gustaban, que eso también ha cambiado mi perspectiva, mi punto de vista. Muy importante ha sido transformar el espacio, que era algo que yo tenía que aprender y no, porque en mi mente era como que yo me tengo que adaptar al espacio, pero esta vez con los alumnos ha sido diferente, así jugando estábamos adaptando el espacio a nuestras necesidades. Si no necesitábamos las mesas, pues no las usábamos o las quitábamos en un sitio. Y así, también como todo, tiene este enfoque, este modelo diferente o no tan tradicional, sus desventajas, como es por ejemplo tiempo, que la maestra tiene que dedicar muchísimo tiempo a eso para preparar las actividades. Tampoco se habla muy directamente a los alumnos, no se les dice qué tienen que hacer porque ellos se diseñaban sus planes de los juegos para saber qué van a hacer. Entonces, la maestra tiene que como adivinar las respuestas de alumnos y tener preparadas las cosas. Entonces, eso es como una desventaja y tampoco está inventada una teoría fundamental para la gamificación, para el uso de aprendizaje así lúdico. No está muy claro y por eso también está criticado por otros autores de otras esferas. Muchas gracias por su atención, espero que os haya gustado.